Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con los Corsair Virtuosos XT. Esto es un video interesante porque, mira, estos son la primera generación. Estos son los Corsair Virtuosos RGB. Y la verdad es que desde que los compré hace como 2 años atrás, me enamoré de estos audífonos, me encantan, pero decidí hacer una actualización y comprar los Virtuosos XT. Esto es más como una experiencia de uso porque llevo ya varios días probando estos audífonos. También voy a destacar los puntos importantes que tienes que saber si tienes el modelo viejo. ¿Vale la pena cambiarme? Si yo tengo los Virtuosos con RGB, ¿vale la pena cambiarme? Pues aquí voy a decirte si vale la pena. Lo primero es, materiales de construcción siguen siendo brutales. Estamos delante de leather, aluminio y plástico. Materiales de construcción. Corsair se caracteriza por hacer, ¿verdad?, sus productos con buenos materiales de construcción, y esto no es la excepción, ya que son súper brutal. También me encanta que, fíjate, son súper cómodos en cuanto a la ergonomía. Me fascinó. Esto como que está mejorado. Las almohadillas siento que están como más mejoradas que estas. Siento que, no sé, están un poquito más cómodos, y me gusta que cuando tú estás disfrutando de tu juego favorito o escuchando música, viendo una película, ellos tienen como una especie de cancelación de ruido. Aíslan el ruido de afuera hacia adentro de una manera brutal, y a mí en lo personal me ha encantado cómo Corsair hizo este trabajo en estos nuevos audífonos. Destacar puntos importantes. Estamos delante de sonido con certificación de Dolby Atmos, algo que no tienen los Virtuosos de la generación pasada. Si tú quieres disfrutar de esa certificación de sonido, tienes que pagar una suscripción en Windows para tú poder tener esa certificación. Así que es importante que sepas que la generación pasada versus los Virtuosos XT no vienen con certificación de sonido de Dolby Atmos o sonido espacial, como le llaman ahora. Y esto, aparte de que lo tienen incluido, también tienen una licencia de manera indefinida en Windows. Una vez que tú lo sincronizas con la plataforma de Windows, pues vas a tener certificación de Dolby Atmos de por vida, porque eso está bajo suscripción, no es gratis. Otra cosa que me llama mucho la atención, y es que son compatibles tanto con la PlayStation 5, PC, tablet, laptop, teléfono móvil y con cualquier accesorio que tú quieras disfrutarlo. Si bien es cierto que intenté emparejarlo con la Xbox Series X y no pude. No sé por qué no me permitió poder sacar el sonido con la Xbox Series X. No sé si pasa con otra consola, con la Xbox de generación pasada. Y creo que si Corsair no permite que se emparejen con la Xbox Series X, pues eso es un problema, porque si tú posees la PlayStation 5 y tienes la Xbox Series X, pues vas a tener que comprar unos cascos adicionales. Así que en lo personal es un punto negativo que le voy a dar, y algo que no me gustó. Así que si alguien de Corsair está viendo este video, pues lancen una actualización o lleguen a un acuerdo con Microsoft para que funcione con una consola de Xbox Series X. Si hay maneras de tú ponerlo, hay forma de tú poder sacar el audio de la Xbox Series X, y es poniéndolo de manera alámbrica. Recuerda que el mando de la Xbox viene con, ¿verdad?, una salida para tú conectar el audio. Conectas un cable y así puedes sacar el audio. También hay otra opción, que es si tu televisor cuenta con Bluetooth, tú mandas el sonido por Bluetooth, emparejas este audífono por Bluetooth y también vas a poder disfrutar del audio, pero sería el audio inalámbrico de tu televisor hacia los audífonos. El micrófono en ese caso no funcionaría. Así que hay otras maneras de cómo tú conectarlo en una Xbox, pero tienes que hacer los pasos que te estoy dando. Ojalá que en un futuro la gente de Corsair
resuelvan esto, que se pongan de acuerdo con Microsoft para que estos Corsair Virtuosos XT funcionen con una consola. Otro tema a destacar y algo que me encanta, y es que agregaron opción multimedia y agregaron conexión de Bluetooth. En esta parte de abajo tenemos 3 botones, subir y bajar volumen, y tenemos un botón para emparejarlo con cualquier dispositivo que venga con Bluetooth, ya sea una tablet, un teléfono móvil, un televisor, un Apple TV, con cualquier dispositivo vas a poder emparejarlo. Ya no solo te van a servir para videojuegos, si tú te lo quieres llevar para afuera, si quieres salir al aire libre a entrenar o quieres escuchar música en el gimnasio, pues estos Corsair Virtuosos XT son todoterreno, así yo le llamo, los todoterreno, porque te sirven literalmente para todo. Digo literalmente porque tuve ese problemilla con la Xbox Series X. Así que en el apartado de Bluetooth me encanta porque lo puedes emparejar con cualquier otro dispositivo y vas a poder disfrutar esa gran calidad de sonido y esa ergonomía tan brutal que tienen los Corsair Virtuosos XT. Otro punto importante, y que recuerda que esto viene con una autonomía de batería de unas entre 15 a 20 horas de autonomía de batería, pero si la batería se te descarga, pues vienen los cables, tiene un cable por acá, por USB, que tú lo puedes conectar de manera alámbrica a tu PC, y mientras se va recargando la batería, pues tú vas a seguir usando los audífonos. Es decir, que no te preocupes si te quedas sin batería, simplemente tienes que tener el cable USB tipo C, porque es el cable USB tipo C, lo conectas por un puerto USB de tu PC o de tu laptop y vas a poder seguir disfrutando de la calidad de sonido. Y aparte de esto, los audífonos automáticamente empiezan a recargarse. Así que es una cosa que me gusta, de que te dan estas opciones de que pueden ser inalámbricos, pueden ser alámbricos, puedes usarlo con cualquier otra plataforma o con cualquier otro dispositivo. No están obligatoriamente desarrollados para Windows, sino que ya tú puedes usarlo con cualquier otro dispositivo, y creo que es lo mejor de un producto como este. Ahora quiero hablarte de lo más importante de estos audífonos, que para mí es lo más importante, y es calidad de sonido en el micrófono y calidad de sonido en los audífonos. ¿Qué tan buena es la certificación de Dolby Atmos? ¿Realmente esto vale la pena? Pues basado en mi experiencia, si lo comparas con los virtuosos de la generación pasada, que esto son muy buenos también, no te equivoques. No tienen algunas tecnologías que esto no tienen, pero a mí esto me gustan. Al día de hoy me siguen gustando, dado a que tienen una muy buena calidad en el micrófono, se oyen muy bien, y esto a la hora de tú estar haciendo una partida en multijugador, pues tus amigos te lo van a agradecer, porque tienen una calidad de audio muy buena en el micrófono. Y esto también, Corsair mejoró un poco la calidad en el micrófono. Fíjate que inclusive el micrófono es mucho más grande. Si lo pones así junto, te vas a dar cuenta que este micrófono es enorme, y ambos son plug and play. Si tú no quieres usar el micrófono, simplemente lo desconectas y no pasa nada. Ahí está, ya sin el micrófono. Bueno, estoy aquí en el escritorio de Windows, y decidí hacer este video para que ustedes vean la calidad en el micrófono. Yo sé que esto es una experiencia de uso, pero sería bueno que ustedes conozcan la calidad de audio en el micrófono. Si le das clic aquí, vas a notar que aquí hay un mensaje que dice que el sonido se está controlando por Dolby Atmos a la tienda de Windows, ¿verdad? Y aquí tú pones Dolby, ¿verdad? Y lo abre, y nada, descargas esta aplicación, lo abres y ya están listos, ya están emparejados. Aquí te salen unos cuantos demos para que tú pruebes la calidad de sonido, y es muy fácil configurar esto. Así que me gusta mucho la certificación de sonido que traen estos cascos de Corsair. Fíjate aquí también donde tú puedes subir y bajar el volumen acá para escuchar tu propia voz. Aquí tú escuchas el micrófono, te oyes tu voz, y así de esta manera
tú ves cómo está quedando, ¿verdad?, la transmisión, o si tú estás conversando con tus amigos y tú quieres escucharte para ver si estás hablando muy alto o muy bajo, que yo cuando estoy haciendo, por ejemplo, una partida, pues activo esto por si, ¿verdad? Así más o menos sé que estoy haciendo una transmisión bien estable. Así que aquí también tenemos la cuestión en RGB, en el cual tú puedes, ¿verdad?, aumentar y bajar la sensibilidad de los colores, del brillo. Tienen una pequeña lucecita aquí en el lado. También aquí está la batería, cuánto porcentaje de batería te queda. Y nada, todo lo que tú necesitas. Aquí también te dice las opciones que tú quieras. Aquí está la suspensión. En caso de que tú decides, ¿verdad?, cuando te lo quitas, tú puedes personalizar aquí el tiempo en el cual quieres que ellos se pongan en modo reposo. De esta manera vas a ahorrar batería. Aquí también tú puedes marcar la opción de batería, comando de voz. Esto es cuando tú activas y desactivas el micrófono. Hay una voz que te sale y te dice micrófono activado, micrófono desactivado. Aquí dice que se puede desactivar la luz LED del micrófono, que es una lucecita verde que sale en el micrófono. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí. Tú tienes la opción de activarla o desactivarla. Yo la dejo activado porque cuando yo silencio el micrófono cambia de verde a rojo, y de esta manera yo me aseguro de que está silenciado el micrófono. Aquí está la opción de emparejarlo en caso de que quieras emparejarlo con el adaptador USB, y también aquí si quieres poner emparejar un dispositivo adicional. Recuerda que ya Corsair permite que tú puedas emparejar varios dispositivos con este solo adaptador. Por ejemplo, si tú tienes otros accesorios de Corsair y quieres liberar un par de puertos USB, pues ya con un solo tú puedes emparejar más dispositivos. En el caso, mira, que yo tengo un ratón, tengo otro dispositivo, pues tú puedes hacer que, siempre y cuando el dispositivo sea compatible con esta tecnología inalámbrica de Corsair. Así que es bueno también que sepan esto, que vas a poder emparejar otros dispositivos inalámbricos de Corsair. Yo la verdad es que la mayoría de mis cosas, si ustedes se fijan aquí, la mayoría de mis productos que tengo en mi PC son de Corsair, y la verdad es que me gusta mucho, porque aparte de que son productos de buena calidad, también vas a tener esta gran experiencia con el RGB y una buena experiencia en cuanto a la certificación de sonido. Así que llegamos a la parte final. Sin duda lo recomiendo. No me gusta el precio, me hubiese gustado que fueran un poco más barato, pero ustedes saben que lo bueno cuesta. Cuando tú quieres un producto bueno, lamentablemente tienes que pasar por caja y facturar. Calidad en el micrófono. Este es el Presenter Tab. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.